generar propiamente expresiones relativas al análisis estructural es el desarrollo de elementos de formas irregulares. Una de las razones por las cuales los elementos finitos como técnica han tenido cierto éxito es por su adaptabilidad a formas, a geometrías irregulares, ¿no? Poder representar que sea una pieza de máquina o un lago o lo que sea con elementos pues de formas que no son solamente rectangular o paralelepípedos, rectángulos y cosas parecidas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea básica para construir, para empezar la función de interpolación en esos elementos? Bueno, la idea básica es hacer un mapeo. A ver, mejor lo muestro aquí en unas figuras, ¿no? Nuestro elemento en el plano XY, digamos, podría lucir así, ¿no? La idea es establecer una relación unívoca entre cada punto de XY y cada punto de Z, ¿no? Donde el elemento, en lugar de tener esta forma, tenga finalmente la forma de un cuadrado perfecto, incluso con límites -1 y +1. Eso facilita ciertos procesos de integración numérica, por ejemplo, ¿no? En general, bueno, mapeamos el elemento. Esto está aquí mostrado en versión bidimensional, en una figura por el estilo. En el caso tridimensional, nuestro elemento podría lucir así, y nosotros lo mapeamos a un cubo perfecto, ¿cierto? A cada punto X y Z debería corresponder un punto Z chico. Bueno, hay una cosa que no diría que está mal en la figura, pero que da una imagen equivocada. Los elementos finitos en lo posible no tienen que tener estos bordes o superficies curvas. Ahora, en algunos casos es una necesidad porque efectivamente el borde en nuestro medio estudiado es efectivamente un arco, no es recto, ¿no? Y claro, es siempre mejor representar la geometría correctamente que hacerlo con una serie de segmentos lineales o más o menos, ¿no? Pero hay estudios, hay concretamente un libro de McNeil, por ejemplo, que he puesto como una de las referencias en un juego de transparencias que realmente no he mostrado, sino totalmente, pero en la introducción que hice el otro día, empecé con eso y no llegué al final, pero ahí como una de las referencias medio adicionales he puesto un libro de McNeil que es algo así como es a Nastran lo que Wilson es a SAP, más o menos. O sea, es algo así como el jefe del grupo de desarrollo de Nastran, un programa que originalmente fue hecho para la NASA y después ha sido medio licenciado en una serie de empresas privadas y demás, ¿no? Pero bueno, este McNeil escribió un libro que es una especie de análisis crítico, digamos, de distintos elementos finitos y por qué funcionan mejor esto y lo otro, etcétera, ¿no? Y McNeil ahí prueba en su libro que al hacer un borde curvo desmejoramos la solución. Entonces, por ejemplo, si yo tengo tengo que representar esto, ¿no? Yo puedo decir, bueno, voy a dividirlo en elementos, ¿no? Digamos, a ver, por hablar así de lo más simple. Puedo hacer un modelo, digamos, ese estilo. Estos bordes curvos, bueno, son curvos, no me queda más remedio que considerarlos como tales. Pero todos estos bordes interiores no deben ser hechos curvos, ¿no? Solamente debo hacer bordes o superficies curvas cuando efectivamente la geometría lo requiere. Si yo curvo este borde, desmejoro la calidad de los resultados inútilmente, no gano nada, ¿no? Y realmente complico más las cosas, ¿no? Y bueno, hablando de elementos de Lagrange o de Serendip, este punto tendría también que estar al centro, en lo posible. Si yo lo muevo respecto a la parte central, también desmejoro los resultados. De hecho, si lo saco del tercio central, causa ya un problema mayor, porque el mapeo que hacemos incumple ciertas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, no hay que exagerar con el tema de hacer bordes y superficies curvas inútilmente, ¿no? En elementos, bueno, por ejemplo, en el shell del SAP, que yo había comentado en la mañana, en el fondo se basa en un elemento de Serendip. Una de las cosas que se ha hecho al hacer las simplificaciones y demás es suponer que este nudo de aquí, que se elimina, digamos, como parte del proceso, está exactamente al centro de los bordes, ¿no? Lo cual es lo óptimo, digamos, desde el punto de vista
de su ubicación. Entonces, antes de salirme demasiado del tema, todo se basa en un mapeo, para empezar. Ahora, ¿qué mapeo? ¿Cómo relacionar X y Z con Z chi? ¿No? Ahí se hicieron pues distintos intentos, estoy hablando de fines de la década de los 60 concretamente, ¿no? Más o menos hacia 1970, ¿no? Se intentaron pues una serie de cosas. Los ingenieros civiles, mecánicos, estaban más o menos familiarizados con ciertas transformaciones que decimos conformes. En algunos temas de hidráulica, por ejemplo, quizás han sido mencionados. ¿No? Ya no, bueno, se demostró que eso no era lo apropiado. Finalmente, las transformaciones que hacemos son realmente simples. Están aquí, ¿no? Digamos que yo tuviera un problema en que el incógnito es una cierta función U, ¿no? Y la función U se interpola con ciertas funciones de interpolación que no las escribimos en términos de X, Y o X, Y, Z eventualmente, sino en términos de las coordenadas mapeadas, que es donde es fácil escribir las funciones de interpolación, ¿cierto? Eso es lo que he querido decir aquí. Pero ¿cómo se relacionan estas coordenadas mapeadas con las originales? Bueno, se interpolan con la misma clase de funciones que estamos usando para interpolar la propia función, ¿no? Es decir, escribo X igual a una sumatoria de estas mismas funciones de interpolación n por las coordenadas X de los nudos o las coordenadas Y, etc. Y por eso decimos que este es un mapeo isoparamétrico. Lo que se está refiriendo a esto es que se usan la misma clase de parámetros para interpolar, digamos, la función y o las funciones incógnitas para interpolar las coordenadas, ¿no? A veces las coordenadas, sin embargo, se mapean con unas fórmulas simplificadas, ¿no? Por ejemplo, es el caso del elemento cel del SAT. El elemento cel del SAT tiene, para empezar, unas interpolaciones, bueno, en la parte de membrana, unas interpolaciones que son de segundo grado, las del elemento de Serendip, para empezar, ¿no? Pero la geometría se mapea con funciones lineales. Eso permite, significa, digamos, que lo que aquí en el medio mapeado son rectas con valores constantes, por ejemplo, ¿no? Pueden ser representados en el espacio, en el plano XY, como rectas, ¿no? De orientación clara arbitraria, no curvas, ¿no? El elemento tiene, al mapear aquí unas expresiones lineales, mientras que aquí por ahí andan expresiones, digamos, de segundo grado. Ahí decimos que el elemento es un elemento subparamétrico. Realmente el cel del SAP es un elemento subparamétrico. Alguna gente intentó en el pasado tener por aquí expresiones de un grado mayor que las utilizadas para aproximar las funciones incógnitas, lo que sería un elemento hiperparamétrico. No funciona. Se incumplen condiciones de consistencia cuando se hace eso y en definitiva nadie hoy día usa pues algún elemento hiperparamétrico, ¿no? Los elementos son o isoparamétricos, misma clase de funciones, o subparamétricos, aquí expresiones simplificadas respecto al otro, ¿no? Bien, al hacer eso hay algunos desafíos por resolver. El asunto es que en las distintas expresiones de, qué sé yo, de energía de formación y demás aparecen cosas como la epsilon X y demás, ¿no es cierto?, que son derivadas de las funciones o U o lo que fuera respecto a X, no a Psi o a Eta, sino a X, a Y, bueno, cosas así. Y entonces nosotros necesitamos obtener, digamos, ciertas derivadas respecto a X e Y, no así Eta. Aquí he puesto, por ejemplo, las derivadas de una función cualquiera F, ¿no?, respecto a X y respecto a Y. Esas derivadas respecto a X y Y se relacionan con las derivadas respecto a Psi y a Eta por la regla de la cadena, ¿no? Aquí, bueno, aquí estoy diciendo en la primera línea que la derivada de F respecto a Psi se puede escribir como la derivada de X respecto a Psi por la derivada de F respecto a X más la derivada de Y respecto a Psi por la derivada de F respecto a Y. La regla de la cadena. Entonces, nosotros estas derivadas de aquí las podemos hallar fácilmente porque las funciones están escritas con interpolaciones en términos de Psi y Eta. Estos cuatro coeficientes en este caso también los podemos hallar fácilmente porque las X están escritas en términos de las X de los nudos, cantidades conocidas, y de unas funciones que son expresiones en Psi y Eta. Entonces, al derivar, por ejemplo, X respecto a Psi, tenemos esto. Las
funciones n están explícitamente escritas en términos de sí, las derivadas esas no tienen ningún problema. Entonces, en cualquier punto de integración numérica que ya debería decir, yo puedo hallar estos cuatro coeficientes, puedo hallar estas derivadas y resolver Cramer, típicamente un problema, digamos, de dos ecuaciones simultáneas para hallar las derivadas X y Y, que son las que necesito alimentar en alguna de las expresiones que aparecen más adelante. Pero esto además tiene también algo relacionado de mucha importancia, ¿no? Y es que podemos hacer un cambio de variables. Las integrales originales tenían que ser hechas en el plano XY, con unos límites que muchas veces podrían ser complicados. A ver, mi elemento, bueno, podría ser un elemento con bordes rectos, ¿no es cierto? Y entonces yo tengo que integrar una cierta función en una cierta región limitada, digamos, por cuatro rectas. Ahí el problema no es tan duro, ¿no? Eventualmente yo puedo tener bordes curvos e incluso una situación tridimensional, ¿no? En que los límites entre los que tengo que hacer la integración son estas superficies curvas, o más o menos, ¿no? Bueno, seguramente ustedes en algún curso de análisis matemático deben haber tenido que hacer alguna integral en una región limitada, no sé, por tres rectas, ¿no? Un ejercicio nada difícil en sí mismo, pero un poquito engorroso porque hay que ver los límites y qué sé yo, ¿no? Pero imagínense ustedes, bueno, que tenemos que integrar ahora en una región limitada por cuatro curvas o por superficies, ¿no? Por seis superficies curvas, ¿no? Y encima ni siquiera sabemos si al usuario se le ocurrirá hacer un elemento puesto así, o de repente es un elemento más bien así, o qué sé yo, ¿no? Entonces se pueden presentar n problemas, ¿no? Sobre cómo realizamos la integración. Pero cambiando de variables, cuando en lugar de escribir la integral de tal cosa en x y, digamos, escribo la integral de tal cosa en términos de sí y tal, ¿no? Estos límites entonces son menos 1 y más 1. Y las integraciones se realizan muy fácilmente, ¿no? Cambiando de variables. El J ahí es lo que se llama el jacobiano, la determinante de la matriz esa que he llamado J, es el jacobiano de la transformación. Ese permite realmente cambiar de variables y facilitar el proceso de integración tremendamente, ¿no? Porque entonces, decía, se realiza entre límites menos 1 y más 1 y eso no tiene ningún problema, ¿cierto? Una cosa muy directa. Está la cosa escrita en términos de coordenadas triangulares, las ideas son más o menos las mismas, pero ahora creo que no es el momento. Ahora, para que estos mapeos isoparamétricos sean correctos, se necesita satisfacer algunas condiciones. Esto sí es importante para alguien, por ejemplo, que usa SAP, digamos, por ejemplo. En SAP tenemos elementos de 4 nudos. La única condición para que el mapeo sea correcto es que en el plano XY estos ángulos internos tienen que ser menores que 180 grados. Si incumplimos esa condición, el mapeo isoparamétrico no funciona, o subparamétrico no funciona. Por ejemplo, en SAP, ustedes pueden hacer un elemento incluso así. Ya, no es muy bueno tener elementos muy distorsionados, pero eso todavía es aceptado por el programa, ¿no? Si ustedes hacen un elemento así, el programa los va a botar. Les va a mandar un mensaje diciendo, bueno, o el elemento tal está mal definido, o quizás un mensaje un poco más oscuro diciendo el jacobiano de la transformación es en algún punto cero o negativo, ¿no? La determinante es A de J en una situación así, por lo menos un punto interior va a ser cero o negativo, lo cual es un absurdo, ¿no? Que el diferencial de área escrito en una forma y en la otra cambie de signo o algo así, ¿no? Es la forma en que el programa finalmente detecta que ha habido un problema, ¿cierto? Cuando tenemos elementos de 4 nudos previamente, esa es la única condición. Sin embargo, debería decir que esto tampoco lo deberíamos hacer, a pesar de que estamos en el límite. No es bueno tener elementos excesivamente distorsionados, ni alargados, dicho sea de paso, ¿no? Si yo hago un elemento así,
Porque tiene una serie de problemas, ¿no? A ver, para empezar, el elemento sería, por así decirlo, más rígido en la dirección corta que en la dirección larga, notoriamente más rígido. Tendría además coeficientes, digamos, de una matriz de rigidez en caso que estuviera resolviendo un problema de estructuras muy disímiles. Entonces tendríamos unos números pues muy grandes combinados con números muy pequeños. Eso en general es malo para la computadora. La computadora tiene una aritmética imperfecta. Combinar números grandes con pequeños introduce más errores relativos que si todas las cantidades son del mismo orden de magnitud. ¿De acuerdo? En general, salvo algunas situaciones en que lo hacemos a propósito por otros motivos, ¿no? Las proporciones, por ejemplo, de un elemento no deberían ser de algo así como 1 en 5. ¿No? Si son cuadrados, realmente mejor, ¿no? Pero decía, indudablemente a veces nos vemos obligados a hacer algunos elementos un poco estirados, ¿no? Deberíamos tratar de no exceder una proporción 1 en 5. Y si hacemos elementos distorsionados, no tenemos que llevar las cosas a esos extremos. Podríamos hacer elementos, digamos así, ¿no? Pero no cosas excesivamente distorsionadas. Bueno, cuando tenemos elementos de 8 o de 9 nudos, que no es el caso de SAP, bueno, perdón, en versión 7 y anteriores de SAP sí existían los elementos de Lagrange y de Serendip con 8 o con 9 nudos, ¿no? Pero no en las versiones recientes. Entonces, si en un Astra, por ejemplo, hacemos uso de elementos de 8 o de 9 nudos, realmente, además de la condición de que los ángulos estos en los vértices medidos sobre las tangentes sean menores que 180 grados, requerimos que estos nudos intermedios estén en el tercio central. Si se saca del tercio central, la correspondencia unívoca entre puntos de aquí y puntos por acá no se da. Realmente los elementos de este estilo que tienen este nudo salido del tercio central se han usado, pero para otras cosas, para representar singularidades en problemas de propagación de fisuras y cosas parecidas, ¿no? Pero normalmente no deberían usarse. En todo caso, las reglas, digamos, son relativamente simples, ¿no? No es muy fácil, no es muy difícil, satisfacer estas condiciones. Está la versión tridimensional de la misma cosa. La matriz que relaciona pues las derivadas eta chi con las x y z, en este caso una matriz de 3×3. Dicho sea de paso, para resolver esos sistemas de ecuaciones de orden 2 o de orden 3 usamos típicamente la regla del Cramer, que en general es muy ineficiente para resolver sistemas de ecuaciones, pero no para resolver sistemas de 2 ecuaciones simultáneas, hasta de 3. ¿No? Para resolver un sistema de orden 50 jamás usaríamos la regla del Cramer, implicaría dividir, ¿no?, una determinante entre otra para hallar cada incógnita y evaluar cada determinante cuesta el mismo esfuerzo que resolver el sistema de ecuaciones. Así que, no, pero, digamos, hablando de sistemas de orden 2 y orden 3, Cramer va bien, ¿no? Es quizás lo más fácil. Entonces, por aquí he hablado un poco de que los mapeos isoparamétricos permiten garantizar que satisfacemos las condiciones de consistencia y continuidad si estas son satisfechas en el medio mapeado. Pero bueno, ya es un tema un poco fuera de este curso. Y aquí hay pues algunos resultados que sí son interesantes. Tengo que mencionar esto porque en la mañana yo comenté un poco sobre el efecto de la distorsión, ¿no? Los elementos finitos, efectivamente ahora los podemos hacer de formas irregulares, pero algunas clases de elementos finitos son más sensibles a la distorsión que otros. Entonces aquí tengo, por ejemplo, una viga en voladizo representada por elementos de Serendip o de Lagrange, de 8 o de 9 nudos. Este es un modelo con elementos regulares, y aquí hay un modelo en que se ha hecho un poco a propósito, en este caso, de hacer los elementos distorsionados, ¿cierto? Entonces, lo que está aquí es una gráfica de las deflexiones. La curva continua es la solución según la teoría de vigas, ¿no? Lo que está indicado por cuadrados o rectángulos es lo que obtendríamos como deflexiones para esta malla regular con elementos de 8 y 9 nudos, sale lo mismo. Es esencialmente la solución correcta, ¿cierto? Luego tenemos para la malla irregular con elementos de 9 nudos, los elementos de Lagrange, estos como círculos que están básicamente también sobre la misma línea. Pero para los elementos de Serendip, yo había mencionado en la mañana, son bien sensibles a la distorsión. Hago elementos distorsionados
Y estos indicados por triángulos son los desplazamientos transversales que obtendría. La calidad les mejora. Los elementos esos son sensibles a la distorsión. Ahora, en general, como los elementos usados aquí están basados en interpolaciones de desplazamientos, los resultados de desplazamiento son de mejor calidad que los resultados de esfuerzos. Aquí están mostrados los esfuerzos sigma x en un corte a esta altura, en una situación en que la acción es un momento, y el momento es constante a todo lo largo. El esfuerzo sigma x a lo largo de esta línea debería ser también constante. La solución exacta, por así decirlo, es lo que está aquí en una línea continua, y lo que está en cuadrados es lo de mallas regulares, lo que está en círculos es malla irregular, pero con elementos de luz, con los elementos de Serendip, esos triángulos. Son realmente elementos bien sensibles a la distorsión. Ahora, bueno, hay otros temas más en los propios elementos de Serendip y en todos los otros. Hay puntos en que los errores son mínimos. Entonces los programas más o menos bien hechos, claro, no evalúan los esfuerzos en los nudos, nunca. Se evalúan los esfuerzos en ciertos puntos donde los errores se minimizan y a partir de ahí se extrapolan a los nudos. Y la cosa no es tan mala como la que está aquí, pero de todas maneras es cierto que la distorsión afecta a esa clase de elementos. Entonces, un tema más que voy a mencionar es que finalmente nosotros, claro, tenemos que integrar expresiones diversas, como podrían ser estas o esta otra, ¿no? Nosotros empezamos haciendo el mapeo y claro, cambiamos de variables. En lugar de hablar de diferencial de x, de y, etcétera, hablamos de diferencial de z y demás, ¿cierto? Pero en la matriz B y en otras cosas análogas aparecen estas derivadas respecto de funciones de interpolación respecto a x, a y y demás, ¿cierto? Y estas derivadas se hayan resolvido un sistema de ecuaciones, ¿no? Cada punto, cualquiera. Por tanto, los coeficientes de B no son pues expresiones lineales o de segundo grado, lo que fuera, de las coordenadas, sino que son más bien el cociente de dos polinomios, digamos, más o menos en cada caso. Y las integrales se hacen un tanto más duras. Se pueden, para los elementos más simples, hacer en forma analítica, pero en general conviene hacer una integración numérica. La integración numérica no es otra cosa que, digamos, evaluar el integrando en una serie de puntos, ¿no? Multiplicar los resultados por ciertos pesos y sumar, lo que más o menos está expresado aquí. Quizás en algún curso de métodos numéricos ustedes han visto integraciones por regla de los trapecios o integraciones por la regla de Simpson, ciertas formas de integrar que se basan en aproximar la función por un polinomio en un cierto grado. Las expresiones, sin embargo, que típicamente se usan en elementos finitos son basadas en el método que se llama de Gauss-Legendre, que quizás no les es tan familiar, ¿no? Nosotros, si los límites son menos unos y más unos, muestramos el integrando en ciertas posiciones que corresponden a los ceros de un polinomio de Gauss-Legendre, de Legendre, en un cierto grado. Los tales ceros tienen coordenadas conocidas, ¿no? Y multiplicamos los resultados integrando en cada dirección por pesos que también corresponden a resultados conocidos. Bueno, si alguien tiene interés en eso, puedo prestarle alguna nota explicando cómo funcionan los procesos. Ahora disculpen que prescinda de eso porque bueno, es un poco demasiado fuera de curso, creo yo, ¿no? Demasiado fuera de curso. Pero es una cosa que claro, requiere un esfuerzo de cómputo particularmente grande cuando estamos hablando de elementos tridimensionales, ¿no? Porque elementos tridimensionales, bueno, si voy a un esquema de integración de 3×3, tendría realmente 3×3×3, tendría 27 puntos donde tengo que evaluar unas matrices relativamente grandes, etc. Y el trabajo se puede reducir grandemente si hago un poco de factorizaciones, ya una manipulación más bien algébrica para tratar de no repetir, digamos, tantas operaciones. Realmente en elementos tridimensionales, si yo hago lo que pareciera indicar estas expresiones así directamente, puedo gastar fácilmente 1.000.000 de veces las operaciones de si factorizo, simplifico, etc. Eso, claro, hay artículos publicados y demás, pero ahora no es el momento de hablar de eso.
quizás sí debería mencionar que hay también reglas para integrar en regiones triangulares, ¿no? Similares. Y hay un tema así que es importante que debo mencionarlo, ¿no? Yo podría decir, bueno, voy a integrar con solamente un punto de integración numérica, va a ser lo más fácil, ¿es cierto? Pero eso tiene un cierto riesgo, ¿no? El integrar con un punto de integración numérica es como aplicar un cierto número de ecuaciones, ¿no? Para calcular finalmente un cierto número de incógnitas. Cuando yo, por ejemplo, uso un esquema de integración muy simple, estoy aquí produciendo realmente apenas 3 ecuaciones independientes cuando tengo un solo punto de integración. Y estoy supuestamente en este problema evaluando lo que van a ser un cierto número de incógnitas, que son los desplazamientos de los nudos, que en este caso serían 4 nudos por 2 incógnitas en cada nudo, 8 menos 3 que son desplazamientos que estoy eliminando, digamos que no son incógnitas por las condiciones de apoyo. Tengo realmente 5 parámetros, si se quiere, por determinar, pero al integrar con un solo punto de integración numérica estoy determinando apenas 3 ecuaciones independientes y por tanto la matriz de rigidez me queda singular, ¿no? Cuando lo hago sobre esa base. Y similarmente podemos tener problemas cuando tenemos estos ejercicios medio académicos, ¿no? Con pocos elementos, ¿no? Relativamente pocos elementos y hacemos una integración numérica con pocos puntos. Pero en los problemas ya más en serio, como, bueno, esto puede irse pareciendo un poco más a eso, ¿no? Nosotros encontramos, bueno, con relativa facilidad, con un cierto número más o menos pequeño de puntos de integración, tenemos efectivamente menos incógnitas por determinar que el número de ecuaciones independientes que realmente estamos metiendo y por tanto la matriz de rigidez y demás ya no resulta singular. Ahí tenemos que ir con un poco de cuidado, ¿no? Normalmente los programas de cómputo para elementos de Serendip o de Lagrange, por ejemplo, usan esquemas de integración de 3×3, pero hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, en el mismo manual de ANSYS, un programa muy reconocido, digamos, en el tema de elementos finitos, se hace referencia a elementos de Lagrange de 9 nudos y hay la posibilidad de que el usuario utilice un esquema de integración numérica escogido por el usuario, digamos con 2×2 puntos. Y en ese caso, la matriz de rigidez podría quedar singular. Y se presenta una cierta deformada típica en los elementos que tienen la forma de como un reloj de arena. Y el manual dice, bueno, si se le presenta esto, usted tiene que cambiar el número de puntos de integración, etcétera, ¿no? Normalmente no debería ni siquiera permitir integrar elementos de Serendip o de Lagrange con 2×2 puntos. Lo tradicional en los programas es 3 puntos de integración en cada dirección. Ahora, lo mínimo, de todas maneras, en cualquier caso, es tener suficientes puntos de integración como para integrar el área o el volumen del elemento correctamente. Es una condición, sí, indispensable, ¿no? Pero decía, la costumbre es tener suficientes puntos de integración como para no tener esa clase de problemas. Bueno, a ver, ¿qué tal si tomo lista? Digamos un poco las ecuaciones que tenemos que resolver en general para el análisis, a ver, de un medio continuo. Creo que las voy a mostrar primero ahí en una anotación inicial, que es un poco, tengo que explicar de repente un poco cosas. Las ecuaciones de equilibrio están escritas aquí en detalle, aquí están representadas en notación inicial, así muy compacta. ¿De dónde salieron esas ecuaciones de equilibrio? Bueno, las ecuaciones que tenemos ahí no son otra cosa que sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, ¿no? Voy a hacer la versión bidimensional aquí en la pizarra, ¿no? Para ver un poco más o menos de dónde saldrían expresiones de ese estilo. Bueno, supongamos que tenemos aquí un elemento diferencial de dimensión diferencial de X por diferencial de Y. ¿Cuáles son las acciones actuales? Bueno, tendríamos algunos esfuerzos como estos. Sigma X, por ejemplo. En el otro extremo podría decir, tengo sigma X más la derivada de sigma X respecto a X
por diferencial de X, ¿no? Solamente voy a pintar todas las acciones en dirección X. Similarmente podría ser en dirección Y. A ver, por aquí tengo un esfuerzo cortante así. A ver, de aquí. A ver, a esto le podría llamar tau sub xi. Esto sería tau sub xi más la derivada de tau sub xi respecto a y o diferencial de y. Y además de eso tendría que considerar que en dirección X podrían existir también fuerzas de cuerpo, una fuerza de sismo, una fuerza centrífuga, ciertas fuerzas ya no actuantes, digamos, así por unidad de área de superficie, sino en el volumen del elemento. Ya hay un elemento, voy a suponer que tiene un espesor unitario para hacer un modelo plano, ¿no? Pero más o menos se puede hacer algo por el estilo en la versión tridimensional también. Entonces tengo una cierta fuerza por unidad de volumen, cuya componente X sería B sub X, ¿cierto? Los que están indicados ahí son esfuerzos o fuerza por unidad de volumen, ¿cierto? Pero ahora yo quiero hacer equilibrio, así que voy a escribir las expresiones de las fuerzas totales, ¿no? Aquí tendría, por ejemplo, una fuerza en dirección X, que sería sigma X por diferencial de Y y por 1, supuestamente el ancho del modelo. Por acá más o menos lo mismo, esto multiplicado por diferencial de Y y por 1, ¿no? Y aquí está tau sub xi multiplicada por diferencial de X y por 1, ¿no? Y esto más o menos algo por el estilo. Y la B sub X multiplicada por diferencial de X, diferencial de Y y por 1, que es el volumen de mi elemento diferencial. Haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y cancelando, digamos, esto que está equilibrado por lo otro, etc., termino obteniendo justamente que la derivada de sigma X respecto a X más la derivada de tau sub xi respecto a Y más B sub X tiene que ser 0. ¿Sí? Es como quien dice sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Cierto? En la versión tridimensional, bueno, similarmente, ¿no? Tendría que escribir esto con este agregado, porque tendría en la cara aquí, en la cara opuesta, unos esfuerzos cortantes, ¿no? En dirección X también, ¿cierto? De ahí salió, y análogamente ha salido esto, y esto otro en dirección Z, ¿no? En la versión tridimensional. No es otra cosa que decir que en mi elemento diferencial debe haber equilibrio de fuerzas en dirección X y en dirección Y en dirección Z, ¿no? Aparte de eso, podría yo considerar el equilibrio de momentos. Haciendo, bueno, habría que pintar en mi elemento no solamente las fuerzas X, sino también las Y, ¿no? Y aquí, entre otras cosas, tendría un esfuerzo cortante así y así, ¿no? Llamaría tau sub XY, ¿no? Perdón, YX, realmente el segundo índice, la cara sobre la que está actuando, bueno, la dirección normal a la cara sobre la que está actuando, y el primer índice, la dirección de la tal fuerza, digamos, sobre la superficie. Entonces, cuando hago equilibrio de momentos, no solamente incluyen esta fuerza, sino también las otras, ¿no? Y suponiendo que no hay un momento por unidad de volumen, sino solamente fuerzas que tienden a producir traslación por unidad de volumen en dirección X y en dirección Y, encuentro esto. El tau sub X tiene que ser igual a tau sub YX. Y similarmente, bueno, en versiones ya tridimensionales de la cosa, estas otras, ¿no? Que serían expresiones correctas mientras que no exista un momento por unidad de volumen, ¿no? Por si acaso, si nuestro cuerpo tuviera una carga eléctrica significativa y se desplazara en un campo magnético, entonces, no sé, ya no sé el curso de física 3, ¿no? de electromagnetismo, esa clase de cosas, pero bueno, cuando tenemos algún elemento con carga eléctrica, una partícula, digamos, con carga eléctrica que se desplaza en un campo magnético, se genera también un momento por unidad de volumen, ¿no? Cosa que en las estructuras de ingeniería civil pues no tienen ninguna importancia, ¿no? Porque nuestras estructuras no están en un campo magnético significativo, ¿no? Bueno, del planeta, digamos, ¿no? Y en todo caso no se mueven en este campo estando cargadas, además con una carga eléctrica positiva o negativa, ¿no? Y así, bueno, una broma
si ustedes algún día tuvieran que diseñar la versión enésima del Enterprise o algo así, que va a viajar en grandes campos magnéticos y con alguna carga eléctrica, qué sé yo, ya, eso ya no sería cierto, ¿no? Pero bueno, estamos lejos de eso. Creo que podemos racionalmente suponer que esto es cierto. ¿Es cierto? Ya. Entonces, estas expresiones han sido aquí reescritas en un lenguaje bien compacto, pero quizás un poco incómodo, ¿no? En la notación inicial, en lugar de decir sigma x, decimos sigma 1, 1, ¿no? Se refiere al esfuerzo aplicado en dirección 1 sobre una cara que es perpendicular a la dirección 1, la x, ¿no? O sigma 2, 2 en lugar de sigma y, ¿no? O sigma 1, 2 en lugar del tau sub xy, o sigma 1, 3 en lugar del tau sub xz, y así por el estilo, ¿no? Además, en notación inicial, cuando se pone coma algo, denota una derivada respecto a la x sub algo, ¿no? Por ejemplo, sigma 1, 3, 2 sería la derivada de tau sub xz, que sería el sigma 1, 3, con respecto a y, ¿no? Eso es lo que estaría indicando. Y hay más de eso. Cuando en una expresión, en uno de los términos de una expresión de ese estilo se repite un índice, está implícito que tenemos que sumar sobre todos los valores posibles de ese índice. Así que mirando esta expresión con i igual a 1, tendríamos realmente lo que está aquí en primer lugar. Sería la derivada de sigma 1, 1 respecto a x, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Más la derivada de sigma 1, 2 respecto a el x2, o sea, y, que es esto, más la derivada de sigma 1, 3 respecto a x3 o z, es esto otro, ¿no es cierto? Para i igual a 1, esta expresión está diciendo en forma compacta lo mismo que lo de aquí arriba. Para i igual a 2 es esto, y para i igual a 3 es esto otro. La notación inicial es un poco dura, si bien correcta, es un poco dura, ¿no? Y entonces, en lo que yo voy a hablar dentro de un rato, voy a prescindir de la notación inicial y voy a escribir la cosa más bien en una notación matricial, un tanto más amigable, ¿ya? Pero bueno, el que estamos, el que está aquí escrito, bueno, miremos, ¿no? Y esto, por supuesto, significa que el tensor de esfuerzos es simétrico, lo que se está diciendo allá arriba, ¿no? Estas condiciones se tienen que cumplir en todo el interior, las condiciones de equilibrio se tienen que cumplir en todo el volumen. Pero también hay ecuaciones de equilibrio entre los esfuerzos internos y las acciones actuantes en la superficie, lo que a veces llamamos las tracciones de borde, ¿no? Estos esfuerzos sobre la superficie tienen componentes T sub x, T sub y y T sub z. Y tiene que estar en equilibrio con los esfuerzos internos. A ver, voy a hacer un esquema más o menos al estilo de esto, ¿no?